Hemos tenido este fin de semana las elecciones en Venezuela, unas elecciones donde todos los sondeos de opinión apuntaban a un aplastante triunfo de la oposición, con el Mundo González Uriarte para la cabeza, hay Corina Machado como su escudero. Sin embargo, ya en la madrugada de este lunes, supimos que el Consejo Nacional Electoral daba por ganador con poco más de un 51% de la votación a Nicolás Maduro y le entregaba un 44% a la oposición. Las acusaciones de fraude están a la vista y van a ser parte de todo el debate que van a haber los próximos días. Sin embargo, yo diría que acá hay varias conclusiones importantes a tener presentes. La primera, que Venezuela definitivamente ha perdido la cualidad democrática. Un proceso electoral que debiera haber sido rápido, eficiente, ha perdido credibilidad, ha perdido nivel de confianza, ha perdido institucionalidad, ha perdido su capacidad de ser creíble, básicamente. Y con eso, considerando de que el régimen de Nicolás Maduro controla no solamente el poder ejecutivo, sino que tiene control completo sobre el poder legislativo, la Asamblea Nacional, y el Consejo Nacional Electoral, digamos definitivamente la probabilidad de que Nicolás Maduro retroceda y eventualmente reconozca de que hubo una manipulación de los datos, que hubo una tardanza injustificable para poder acceder a las actas y contabilizarlas, y que en definitiva no se contabilicen, que es lo que hoy día están pidiendo varios países, entre ellos Chile. En definitiva, deja a Venezuela como la Cuba del siglo XXI, un país que está alineado ideológicamente, que está alineado con Cuba, que se aísla del resto de los países que no están de acuerdo con él y que tiene yo diría, una arrogancia ideológica para poder descalificar y así evitar las críticas o darle espacio a críticas que sean viables o que tengan algún tipo de efecto al interior de Venezuela. Los efectos de esta decisión de Nicolás Maduro son importantes. El primero de ellos, yo diría que es el hecho de que el Consejo Nacional Electoral hubiese dado el guarismo, es decir, el porcentaje con el cual gana Maduro, que es, como le decía, un poco más del 51%. Eso es el reconocimiento implícito de que el país está dividido y que hay una oposición fuerte. ¿No? Eh, y eso va a quedar ahí. Es decir, de alguna forma el régimen de Maduro tuvo que ceder para reconocer la debilidad en la cual estaba. Ya no es la votación, yo diría, multitudinaria y con grandes porcentajes a favor de lo que era Chávez anteriormente y hoy día Maduro. Es la peor elección de Maduro, digamos, para poder decirlo de alguna manera en términos concretos. Lo segundo es que las implicancias de esto hay que mirarlas en dos dimensiones. Una dimensión internacional y una dimensión nacional. En la dimensión internacional, lo que tenemos es que Nicolás Maduro va a recibir las presiones de la Unión Europea, de Estados Unidos, en términos de sanciones, no solamente al país, no solamente a lo que es el sistema político venezolano, sino que también a sus líderes. Es decir, va a haber un incremento de sanciones. Ahora, con ese incremento de sanciones, no se va a lograr revertir la situación al interior de Venezuela. Es decir, hoy día lo que dijo el Consejo Nacional Electoral puede tener variaciones en las décimas, pero no en la decisión final de que el triunfo es de Maduro. Por lo tanto, el sistema internacional presionando a Venezuela no va a lograr mayores avances o revertir la situación en la cual hoy día se encuentra. Y eso hay que tenerlo claro. Van a haber muchas declaraciones, muchas cosas. Lo otro importante es que la única forma en que esto se pueda avanzar a que eventualmente Nicolás Maduro dé un pie atrás y deje el poder es una negociación interna. Pero esa negociación interna requiere que primero haya una negociación al interior del chavismo o al interior del madurismo, como le llaman hoy día. Eh, y esa negociación necesariamente requiere que un interlocutor de esa negociación sea la Fuerza Armada. Las Fuerzas Armadas venezolanas hasta ahora han sido muy claras en su lealtad a Nicolás Maduro. El tema está en los mandos medios de las Fuerzas Armadas que deberían ser los que abran el espacio de negociación o sean considerados en la negociación. Y eso es la situación que en la próxima semana va a ser quizás la más delicada. Si eso se logra, va a haber una negociación con la oposición. Es decir, plantear de que la oposición
en virtud de ese reconocimiento implícito de Maduro, puede presionar para negociar con Maduro, está equivocado. No es esa la estrategia política. La estrategia política es poder dividir al chavismo o al madurismo para poder abrir un espacio de negociación. Y eso es lo que probablemente muchos países o muchos intereses o actores nacionales, tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela, les gustaría ver. Vamos a ver si eso efectivamente se puede dar. Otra cosa relevante a nivel interno de Venezuela, perdón, a nivel internacional, vayamos a lo regional. El hecho de que más allá de que Brasil y Colombia tengan reparos respecto a la legitimidad o credibilidad del conteo de votos, yo estoy en la idea de que finalmente el conteo de las actas nunca se va a producir, se va a estirar, pero lo que ha quedado en evidencia es que Maduro ganó, eso es lo que dijo el Consejo Nacional Electoral. Pero digamos que hoy día Maduro tiene, si no respaldo, digamos, no tiene la crítica ni de Brasil ni de Colombia, y menos de México, que ha sido muy cercano y ha mantenido, digamos, el apoyo a Venezuela. Y la nueva presidenta de México, que asume ahora en octubre, mantiene la misma línea que López Obrador. En consecuencia, no va a haber cambios en la posición de México. Entonces, tenemos que yo en la práctica, que a nivel regional se produce una separación, una división que está muy asociada a la izquierda progresista, al Grupo de Puebla, que también quedan cuestionados con todo esto, pero para ellos es una lucha antiimperialista, antineoliberal, que Venezuela lo lleva. Recordemos que Venezuela tiene a Nicaragua, digamos, tiene a otros gobiernos también asociados a su línea ideológica. Sin lugar a dudas, la forma en que Maduro manejó esta situación, en términos de controlar muchísimo los niveles de violencia, y que de tal forma que fueran acotados y muy específicos en el territorio venezolano, coopera a que finalmente haya una suerte de aceptación, digamos, a la realidad de Venezuela. A nivel de Venezuela, ya hablábamos de la división entre la oposición y el gobierno de Maduro, pero hay una oposición mucho más fuerte. En consecuencia, se esperaría de que puedan participar en un proceso de negociación siempre y cuando haya una fisura en el apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas al régimen de Maduro. Lo segundo es que esto va a generar un aumento de la emigración de venezolanos hacia otras partes del mundo, particularmente América Latina, y eso afecta a Brasil, a Colombia, a Ecuador, a Perú y a Chile particularmente, y en menor medida a Bolivia. Y también a Argentina, que ahí también llega. Entonces, yo diría que eh, es esperable que Maduro incentive la salida de todos aquellos que son opositores, pero también delincuentes. Es decir, todos aquellos que le puedan hacer daño al régimen, porque la idea de Maduro es mostrar de que su régimen es cada día mejor, que tiene una población que lo apoya incondicionalmente, y para esos efectos lo que normalmente se hace es eh, incentivar la salida de aquellos que son opositores o obligar a aquellos que hacen daño al régimen o le pueden dañar la imagen al régimen, que son justamente los delincuentes, cosa que ya hemos visto en años anteriores. Por lo tanto, todos nuestros países deberán tener una capacidad de estimar cuántos nuevos inmigrantes venezolanos podrán llegar a Chile, y ojalá en diálogo con los otros países donde es el corredor, que es el caso de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Otra cosa relevante que es importante tener presente para el caso de Venezuela es los impactos en aquellos países que no han reconocido o piden que haya transparencia en todo el proceso. Esto es conocer las actas, con tener observadores extranjeros, a que den validez, que no estén comprometidos, que es lo que ha dicho el presidente Boris. En el caso de Chile, acá hay una fisura y se va a producir una fisura entre lo que dice el presidente Boris, quien ha tenido que afirmar que es él quien conduce la política exterior del país, con un partido comunista que se siente muy cercano a Nicolás Maduro, y que esa fisura va a traer consecuencias en nuestra política interna. Y probablemente en otros países pase algo parecido, pero en el caso de Chile en particular, va a tener una fisura porque tenemos un partido comunista que es, yo diría, muy leal a Nicolás Maduro, como lo es con Cuba, pero además un partido comunista que va a estar también en un proceso de cambio interno. Recordemos que a final de año el Partido Comunista debe elegir nueva directiva, y las fisuras al interior del Partido Comunista ya son conocidas. Y Venezuela puede ser un tema que
va a cooperar a ver qué es lo que sucede realmente en la cúpula del Partido Comunista y de qué manera logra salvar a este impasse que marca un nuevo distanciamiento entre lo que es el Partido Comunista y el presidente Evo. En definitiva, las elecciones en Venezuela carecen de la legitimidad necesaria para ser consideradas democráticas, no poseen los niveles de transparencia, los niveles de confianza y credibilidad que eso requiere. No hay ninguna razón para que justifique que se hayan dado resultados prácticamente 6 horas después de que se cierran las mesas. Máxime cuando hay un conteo electrónico, máxime cuando hay todo un sistema en línea, y máxime cuando hay evidencia de que no se dejó ingresar a los testigos, le llaman allá, a los apoderados de mesa, a los apoderados de local, para poder revisar el conteo, y donde hay una clara diferencia entre el conteo que alcanzó a hacer la oposición con el conteo que llevaba el Consejo Nacional Electoral. Más allá de todas las informaciones, los memes que hay respecto a fotografía y todo eso, digamos que eso es parte, ayuda a avalar todo lo que estamos diciendo, pero en la práctica el proceso electoral es totalmente deficitario desde el punto de vista democrático y claramente es una pérdida de la cualidad, ya una pérdida definitiva, de la cualidad democrática de Venezuela.